La Comisión Nacional de Derechos Humanos entrega el previo de un reporte que va a presentar posteriormente en el Congreso de Michoacán sobre el conflicto entre las autodefensas de este estado y el crimen organizado, pero no habla del número de muertos. Sin embargo, las cifras que arroja son pues muy tristes, muy alarmantes. Más de 3,000 víctimas en el conflicto durante el año 2013. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que el conflicto que se gestó en Michoacán durante 2013 con el surgimiento de los grupos de autodefensa arrojó 3,027 víctimas, de las cuales 575 fueron directas, es decir, como personas que directamente resultaron agraviadas por la violencia. 341 indirectas, esto es, como personas que manifestaron que sus familiares habían sido agraviados, y 2,111 que dijeron haber padecido algún tipo de delito. En su informe especial sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionados con el conflicto, el organismo explica que sus visitadores realizaron un estudio de campo en 183 comunidades de los 33 municipios en los que hubo presencia de autodefensas, donde realizaron 2,858 entrevistas. A partir de ello, la CNDH determinó que el conflicto entre los llamados comunitarios e integrantes del crimen organizado arrojó por lo menos 3,027 víctimas entre desplazados, viudas y huérfanos. El estudio, sin embargo, no menciona datos sobre la cantidad de asesinatos. Yo creo que eso es muy difícil de cuantificar. Yo creo que supera con mucho al número de víctimas que menciona la CNDH. De acuerdo con el estudio, los entrevistados por los visitadores infirieron que existió un vínculo entre las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y la procuración de justicia con el crimen organizado, así como entre delincuentes con los grupos de autodefensa, por lo que recomienda a los gobiernos federal y estatal realizar las investigaciones correspondientes. Y ya sabemos que las recomendaciones de la CNDH son como las llamadas a misa cuando alguien es hereje. De acuerdo con este documento, la presencia de grupos de autodefensa se registró en 33 municipios como Aguililla, Apatzingán, Aquila, Ario de Rosales, Arteaga, Buenavista, Tomatlán, Chinicuila, Churumuco, Coahuayana, Cualcomán, Cotija, Gabriel Zamora, Huetamo, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Mújica, Nuevo Paranguricutiro, me cuesta trabajo, Nuevo Urecho, Parácuaro, Páscuaro, entre muchos otros. De esta lista, el municipio de Buenavista, Tomatlán, fue en donde se registró el mayor número de víctimas, 616. Buenavista, Tomatlán es La Ruana. Seguido de Apatzingán con 261 víctimas, Tepalcatepec con 247, Parácuaro con 190, Uruapan con 133 y Los Reyes con 120. La CNDH inició de oficio el expediente de investigaciones en el cual da origen al referido informe especial con la finalidad de investigar las violaciones de derechos humanos en agravio de la población michoacana vinculadas con el conflicto. El informe, en lo general, será conocido por el Pleno del Congreso local, ya que la CNDH propone que se analicen las condiciones en las que se encuentran actualmente los 33 municipios en donde operan los grupos de autodefensa, girar instrucciones requeridas a la Auditoría Superior de Michoacán para que realice una fiscalización a los recursos y cuentas públicas a nivel municipal y estatal, aprobar medidas legislativas necesarias para garantizar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado cuente con una debida provisión presupuestal para atender a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, y adoptar las medidas necesarias para realizar los trabajos legislativos necesarios para legalizar en materia de desaparición de personas. Lo que me sorprende muchísimo de esta serie de recomendaciones que hace la CNDH es que esté prácticamente dando como finalizado el conflicto en Michoacán. Es decir, van y hacen un estudio del conflicto que ellos creyeron que ocurrió solamente en 2013, cuando el año pasado las cosas se pusieron peor, y este año probablemente esté muriendo más gente que en el propio año 2013 en el estado de Michoacán, pero ya no hay prensa, ya no sale en los medios. Y también me llama mucho la atención que estas recomendaciones se las haga precisamente al Congreso del estado de Michoacán, y le dice que tome cartas en el asunto, porque nosotros sabemos que el Congreso de Michoacán está en este momento cooptado por una nueva banda de delincuentes que están al servicio del jefe de plaza
de la entidad Silvano Aureoles, que llegó ahí con la anuencia y el apapacho del delincuente Enrique Peña Nieto. Y me estoy acordando también de otro tema que no toca la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El títere dijo en el año 2014 que iban a llegar recursos multimillonarios a Michoacán, más de 40,000 millones de pesos, y eso no está fiscalizado en ningún lado. Eso seguramente se lo repartieron entre pues Castillo, el viejito decrépito de Fausto Vallejo, que qué bueno que ya casi se muere ahora sí, Jesús Reina y el delincuente actual, bueno, también Salvador Jara y también el delincuente actual, pero de ese dinero ya nadie habla. Era muchísimo dinero, 40,000, más de 40,000 millones de pesos. Y curioso también que no haya hecho el esfuerzo por proponer siquiera una cifra del número de muertos que dejó o que ha dejado hasta el día de hoy el conflicto en Michoacán.